Este versículo es muy importante, vamos a leerlo todos. Voy a pedirle que por favor todos tomemos la palabra de Dios y lo vamos a leer en el libro de Hechos, el capítulo 26, el versículo 18. Capítulo 26 de la palabra del Señor, hermano, libro de los Hechos. Es llamado el libro de los Hechos de la Iglesia o también el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 18. Ahora todos vamos a leerlo a una sola voz. Este versículo es muy importante, hermanos. Gloria al Señor. Es un versículo, hermano, que de verdad me ha llamado mucho la atención. Creo que este versículo encierra el verdadero propósito de Dios con nosotros, hermano. ¿A qué nos ha llamado el Señor a nosotros? Y este versículo, hermano, fue algo que dijo el apóstol Pablo. Dios le dio este mensaje al apóstol Pablo. Y me llama la atención todo el contexto del pasaje que vamos a mirar y la situación en la que estaba el apóstol Pablo y cómo testificó esto ante un rey. Ante un rey, diciéndole al rey el propósito y diciéndole al rey lo que sucedió, todo lo que pasó y a lo que Dios lo había llamado. Y si nosotros entendemos el mensaje que hay ahí, ese versículo tiene varias partes y en esas partes encierra lo que realmente es el propósito de Dios con nosotros. Vamos a ver si logramos que usted capte, hermano, el mensaje que hay ahí. Vamos a leerlo todos unidos, en voz fuerte, hermanos. Lo leemos bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos, hermano, para que abra sus ojos. Aleluya, gloria al Señor. Otra vez, hermano, más fuerte. Por eso queríamos que se lo aprendieran, para que lo declaremos, hermano, qué fue lo que Dios nos mandó a hacer. Otra vez, ¿cómo dice? Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe amén, gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias. Gracias por este propósito. Gracias por esta encomienda que nos has dado a la iglesia. Gracias por esta autoridad que has delegado a nuestras vidas. Señor, gracias porque tú tienes un propósito, por habernos escogido, Señor. Por habernos preparado, Padre. Por haber, Señor, puesto sobre nuestros hombros esta responsabilidad. En esta tarde queremos entender el propósito. Quizás lo hemos leído muchas veces. Hemos pasado por ahí o quizás ya lo tenemos claro. Pero si no queremos, Padre, que en este día tu palabra sea para nuestras vidas lo que necesitamos. Padre, obra de una manera poderosa en el nombre de Jesús. Que haya deseo, que haya hambre de tu palabra, disposición para recibirla. Oh, te damos gracias, Señor. Oh, te adoramos en este momento. Hermano, dígale a Dios en oración: Padre, obra en ese momento, glorifícate a través de tu palabra en nuestras vidas. Señor, haznos entender el verdadero propósito de tu palabra. Oh, gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Y a su nombre. Más fuerte, y a su nombre. Otra vez, y a su nombre. Qué bueno, hermanos. Puede sentarse. Gloria al Señor. El Señor, hermano, aquí sucedió algo muy importante. Aquí sucedió algo muy bonito, hermanos, en esta historia. Ya la conocemos y eso nos ayuda para no tener que repetirla ni leerla. Pero aquí sucedió algo muy importante, hermanos. Y es, mire lo que sucedió. Dios llama al hombre, ¿sí? Con un propósito, ¿cierto que sí? ¿A cuánto nos ha llamado Dios con un propósito, hermanos? ¿Sabe? Mire lo que sucedió. A ver, yo le cuento así por encimita un poquito a mi forma, ¿no? Como lo veo. Dios llama a un hombre importante que se llamaba Pablo. Esa historia la conocemos. Uno de los personajes que admiramos, yo cuando estaba muchacho
me gustaba mucho el estudio de la Biblia y mi personaje favorito era el apóstol Pablo. Yo me aprendía las cartas, todo era, es más, muchas veces me enfocaba solo en eso, porque era mi personaje favorito, porque, no sé, bueno, y sucede algo, hermano, con el apóstol Pablo. Dios tenía un propósito con el apóstol Pablo. Todos sabemos quién era el apóstol Pablo antes de conocer a Dios, pero a Pablo le sucede algo que era necesario. Amén, hermanos. A Pablo le sucede algo que era necesario. Yo dije, o yo pensaba dentro de mí, Dios había podido llamar a Pablo de muchas maneras. Es más, solo era necesario que lo tumbara del caballo y hablara una voz y quedara sorprendido. Eso era suficiente. Pero le sucedió algo más. ¿Qué le sucedió? Quedó ciego. Y vamos a analizar eso hoy. Yo quiero hablar de eso hoy. Porque Dios permitió que Pablo quedara ciego para que Pablo se pusiera en el lugar de los ciegos. Amén, hermanos. Yo no se lo voy a preguntar aquí quién de ustedes alguna vez perdió la vista y el Señor lo sanó y ahora puede ver, pero la experiencia que se tiene, yo me imagino, ¿no? Yo me imagino, ¿sabe que a mí me pasaba algo cuando yo estaba muy niño? Yo me soñaba que yo estaba ciego. Yo me soñaba eso y eso para mí era terrible. Y yo me soñaba y yo iba a caminar y yo hablaba y eso era una desesperación, una angustia, para mí eran pesadillas terribles. Y yo me ponía a pensar en esto, el apóstol Pablo, Dios lo había podido llamar. ¿A cuántos hombres no llamó el Señor y los llamó a veces a través de una enfermedad, a través de una situación, cualquier clase de situación? Vemos muchas situaciones que sucedieron. Pero al apóstol Pablo el Señor lo llamó de una forma tremenda. O sea, quedar ciego no era fácil, hermano, para este hombre en su arrogancia y en su propósito que tenía. Y Dios lo llama, lo tumba y lo deja ciego. Pero sabe, otra cosa más que se le agrega a que quedó ciego, era que para que recobrara la vista tenía que ir a los que estaba persiguiendo para matarlos. Amén, hermanos. Dios estaba trabajando de esa manera. Dios tenía un propósito. Yo siempre digo que todo lo que nos pasa a nosotros, todo lo que nos sucede tiene un propósito. A veces uno no cree, no sabe por qué va a dar a veces yo le digo a los hermanos, hasta ir a pagar arriendo un barrio, usted no sabe por qué Dios lo envió a ese lugar. Pero usted debe pensar que Dios tiene un propósito. Amén, hermanos. Dios tiene un propósito con todo. A veces uno se mueve de un departamento a otro y uno no sabe cuál es el propósito que Dios tiene. A veces Dios lo pone a trabajar en una empresa y si usted es hijo de Dios y usted le dice a Dios que lo use, donde quiera que Dios lo mueve, tiene un propósito. ¿Usted lo cree, hermanos? Lo que pasa es que a veces no lo creemos. A veces no lo creemos, hermano. A veces nos suceden accidentes porque no es por casualidad, sino porque Dios tiene un propósito en todo lo que nos pasa. Hay veces vamos a un hospital porque Dios tiene un propósito. Dios no quiere que sus hijos se enfermen ni que sus hijos anden mal. Él tiene un propósito. Siempre tiene un propósito en todo. El problema es que entendamos cuál es el propósito de Dios. Dios tenía un propósito con Pablo. Pablo era, hermano, aquel instrumento, quizás no había otro igual a ese. Y Dios dijo, pero está un poquito defectuoso. Este instrumento este es oro en bruto, como dice uno. Este es el que yo necesito, pero tiene una mentalidad tremenda. Y la única, miren, la personalidad de Pablo, el temperamento de Pablo, la única forma de poderlo moldear el Señor era a través de la mano dura. Y era a través de la experiencia que él viviera para que él entendiera el mensaje que Dios le iba a dar. Si usted analiza este versículo, lo vamos a analizar. Quería proyectarlo y ponerlo por partes, pero bueno, medio se ve. Pero quería mostrarles por partes este versículo. Dios, y me llamó la atención eso. Siempre me pregunté, ¿por qué Pablo tenía que quedar ciego? ¿Qué necesidad había para Dios llamarlo nomás con oír una voz del cielo, un resplandor del cielo que era al mediodía y que la luz era más clara que la del mediodía? Hermano, nomás con oír esa voz, imagínese la voz de Dios, ¿cómo sería? ¿Cómo sería nomás la voz de Dios? Si el pueblo de Israel, cuando estaba allá en el monte Sinaí, que Dios quería hablarle al pueblo, dice la Biblia que cuando Dios hablaba, el monte temblaba, relampagueaba. Era tan terrible la situación que el pueblo le dijo, Moisés, suba usted y hable con Dios porque es terrible lo que estamos viendo. Ellos no pudieron aguantar que Dios les hablara a ellos. Eso para ellos fue tremendo. Entonces ellos quisieron que Moisés subiera y hablara con el Señor. Por eso les digo, lo que Pablo recibió y oyó, no había necesidad de que quedara ciego.
Era suficiente lo que ya le había pasado. Era suficiente. Pero Dios dijo, yo tengo un plan y este plan es bien preciso. Y Pablo me va a entender lo que yo le voy a decir. Y el mensaje que Dios le da a Pablo, mire el mensaje que Dios le da a Pablo. ¿Cómo dice el versículo, la primera parte? Que abra sus ojos. Eso, más duro, ¿cómo dice? Escuche eso. Dios le envía a Pablo con un propósito. Mire, Dios le dice a Pablo, Pablo, yo lo necesito a usted para algo. Yo lo necesito a usted con un propósito grande. Y lo primero que comienza a decirle Dios a Pablo es, quiero que usted vaya y haga ¿qué? Vaya y haga ese trabajo para que abra los ojos de la gente. Y yo me imagino que Pablo pensó y dijo, Dios por eso me permitió que quedara yo ciego, para que supiera lo que es estar ciego. Y hermano, yo digo, ¿cuánto duró Pablo ciego? No sé si fueron 3 días. Sí, ¿cierto? Más o menos 3 días. No más uno con 1 hora ciego. Que Dios nos guarde, ¿cierto? Y que de un momento a otro todos nos quedemos en tinieblas. Usted se imagina la angustia de uno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy quedando ciego? Uy, hermano, debe ser una cosa terrible. Pero resulta que pasa medio día y el hombre sigue ciego. Pasa un día y el hombre sigue ciego. Y yo me imagino, oiga, yo digo, ¿cuántas cosas? Yo no sé cuándo le dijo Dios, no lo he estudiado a fondo. De pronto alguno que haya estudiado más la vida de Pablo a fondo, sepa qué tiempo duró Dios para hablarle a Pablo y decirle, Pablo, usted está ciego, pero yo tengo un propósito, lo voy a llevar donde un hombre para que él ore por usted y le va a ser recobrada la vista. No sé si de pronto Dios se demoró 2 días, no sé. Y a lo último le dijo, cuando ya sintió lo que era estar en esa situación, entonces le dice, Pablo, ahora sí, vaya y donde aquel hombre para que ore por usted. Empezando que ese hombre no iba a orar por Pablo así nomás. Amén, hermanos. Imagínense ustedes saben todo lo que sucedió. Pablo, donde quiera que lo veía la iglesia, un hermano le tenía el terror, hermano. Porque Pablo andaba buscando cristianos para matarlos. Y no era tan suave aquel hombre, sino que los cogía a piedra públicamente y los mataba. Iba y los buscaba donde estuvieran. Pablo era ese hombre. Imagínese usted que a alguien se le dé el mensaje y diga, viene Pablo para que usted ore por él. Por algo lo dejó el Señor ciego, podía decir, ¿cierto? Pero Dios también le da tremendo mensaje a, ¿cómo es que se llamó? Ananías. Ananías. Le da tremendo mensaje a Ananías. Ananías, para acá viene un hombre y necesito que ore con él porque tengo propósitos tremendos con ese hombre. Así le dijo Dios a Ananías. A ver, hermanos, yo quiero que usted ore por ese hombre porque tengo propósitos tremendos con ese hombre. Pues si Dios no le habla directamente a Ananías, quizás Ananías no va a orar por Pablo de la misma manera. ¿Por qué les estoy contando esto, hermanos? Porque nosotros, a pesar de que estuvimos ciegos un día, a veces se nos olvida, ¿cierto? Y quiero que miremos 2 cosas hoy. Una es, este mundo está lleno de ciegos. Ya saben a lo que me refiero, amén, hermanos. Este mundo está lleno de ciegos. ¿Y sabe qué es lo peor, hermano? Que los que recibimos la vista un día, que los que podemos ver, la estamos perdiendo, hermanos. Estamos perdiendo la visión. Y la Biblia lo dice. Vamos a mirar algunos versículos. Porque eso no sucede solamente ahora, eso sucedió aún en la iglesia primitiva. Y la preocupación de los hombres de Dios era, hermanos, que no haya en nosotros, que no suceda en nosotros, que no pase en nosotros, que no perdamos la visión, que no se nos vaya la verdadera visión. ¿Qué es una visión espiritual? Por eso yo he dicho, a veces nosotros somos estorbo para los que ven. Los que ven de pronto ven más lejos que nosotros, pero nosotros vemos tan cerquita y vemos tantos obstáculos y vemos tantos problemas que ponemos trancas y ponemos trancas y ponemos trancas a los que tienen visión. ¿No le ha pasado a usted, pastor? Que a veces usted tiene una visión y tiene un propósito, pero no falta el que dice, no, pastor, eso es perdido. Y si es nuevo, dice, aquí lo intentó el pastor pasado, pero aquí no se puede, hermano, eso es difícil. Esos hermanos tienen una visión a punto de irse, hermano. Y lamentablemente muchas veces en la iglesia de nosotros abundan, hermano, muchas veces. Y yo quisiera, hermano, que lo miráramos y la oración mía siempre, estos días era, hermano, que podamos entender eso y que ojalá en nosotros haya un afán, una necesidad para que nosotros no seamos uno de esos, que ya hayamos perdido la visión.
Entonces Dios comienza a hablarle a Pablo. Acuérdese que Dios tenía un propósito, como lo tenía con Pablo, también lo tiene con nosotros hoy. Yo siempre he dicho, y cuando yo me gozo, hermano, predicando en una iglesia y un grupo pequeño. Yo soy más feliz en eso. A mí, si me ponen a escoger entre, prefiero predicarle a una iglesia pequeña y un grupito pequeño. Yo me gozo ahí, me gozo con ellos. Y me gozo cuando yo voy al campo, hermano, y veo a esos hermanitos, el grupito pequeño, y los veo uno con ese arranque, con ese deseo y todo. Pero yo siempre digo algo, mire, hermano, no se necesita una iglesia grande para ganar almas. Se necesita gente dispuesta a ver, hermano, para salir a ganar las almas. Con uno, hermano, con dos, con tres, que se pongan en las manos de Dios. Dios puede hacer cosas grandes. ¿Usted sí lo cree, hermano? Pero a veces estamos mirando a los que tienen iglesias grandes, al que tiene harto liderazgo, que si yo tuviera una iglesia así, la cosa sería diferente, el pueblo sería diferente. ¿Sabe hasta dónde nos alcanza la visión? A veces nos ponemos a mirar hasta otras misiones que tienen montones de gente, hermano, y decimos, pero es que si estuviéramos así como allá, pero si fuéramos esto, fuéramos aquello. Hermano, a veces no entendemos realmente, como decía ahorita mi esposa, a lo que Dios nos ha llamado. A veces no valoramos lo que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. No valoramos eso. No podemos creer que tenemos un propósito especial en las manos de Dios. Dios ha levantado esta obra y se lo he dicho a muchos, hermanos. Yo nací en otra iglesia, en otra misión. Y yo no lo digo con sinceridad. El día que no lo piense así, pues no lo digo, hermanos. Y ojalá no sea nunca. Pero lo digo con sinceridad. Dios ha puesto una visión misionera en esta obra. Y es poquito encontrar iglesias, hermano, dispuestas de sana doctrina, hermano, a estar, hermano, entrando a todos los lugares, a todos los municipios, haciendo campañas, metiendo iglesias en todo lugar, hermano, con un propósito de que la obra se extienda, de llegar a la gente. No, ¿sabe cuál es la visión de la gente hoy en día, hermano? Tener grupos así como este, no hacer iglesias en una ciudad, sino amontonar y amontonar y amontonar. Y lo peor que está sucediendo, hermano, ¿sabe qué está sucediendo en el barrio donde yo estoy? No sé si en sus lugares donde está. Tienen una iglesia inmensa, hermano, y tienen una pantalla grande y desde Bogotá les predican. Como no se los pueden llevar para Bogotá, entonces desde allá el pastor ministra y les envía un mensaje y ellos sentados ahí. Tenemos gente en la iglesia que iba a esa iglesia y decían, pero pastor, nos vinimos para acá porque nosotros pasamos un día y vimos cómo hacen ustedes y dijimos, allá no. Eso parece, hermano, eso la gente se ríe, decía una hermana, la gente se ríe, la gente come chito, la gente, hermano, si usted viera lo que es, y pues como no hay nadie al frente, hay una pantalla, y desde otro lado le están hablando, entonces no hay esa misma concentración, no hay esa misma, digamos, disposición o devoción a Dios, no se rinde culto de la misma manera. Eso está sucediendo en estos tiempos. Y hay gente ciega que dice, ven, esa es la bendición. Están ciegos y no ven que así no es, que eso no fue lo que Dios quiso hacer. Ese no fue el propósito de Dios. Ese no fue el propósito de Dios, hermano. Dios siempre quiso poner a alguien al frente para que haya una comunidad, para que haya una hermandad, para que haya una disposición entre todos, hermano, para servirle a Dios. Pero eso no lo entiende mucha gente. Amén, hermanos. Porque han perdido ¿qué? La visión. Vamos a mirar la segunda parte del versículo que dice. Primero, para que abran los ojos. Segundo, ¿para qué? ¿Para que qué, hermano? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Cristo. Oiga, hermanos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ese es el propósito. Pero en algunos lugares no ese es el propósito. No es convertirlos de las tinieblas a la luz, no, es entretenerlos en las tinieblas. Y ese no es el propósito de la iglesia de Dios. El propósito de la iglesia de Dios no es entretenerlos ahí en las tinieblas, ahí que la pasen. Bueno, ¿sabe qué está sucediendo en algunas iglesias? Y lo digo aquí, hermano, porque toca decirlo. Hay iglesias donde apenas empieza el culto apagan las luces. No sé si lo han visto, hermanos. Pero hay iglesias, hay hermanos que viven cerca de iglesias así. Empiezan el culto y apagan las luces y todo lo hacen en oscuro, hermano. No hay poquita luz, hermano. Por eso algunos templos incluso son de negro todos, los pintan todo negro. ¿Usted visto que eso está de moda? Ahorita está de moda pintar los templos de negro. Y no tiene luz sino el altar. Mire, un hermano me contaba, un hermano confiable, esa gente que no habla por murmurar, me dijo, mire, hermano, yo vivía al frente de una iglesia así, hermano, y apagaron la luz y a mí me llamó la atención porque empieza el culto y apagan las luces. Y dijo, yo me quedé a ver hasta que la volvieran a prender. Y cuando la prendieron, yo vi pocos muchachos besándose en uno con el otro ahí.
en el templo. Eso está sucediendo, hermanos. Mírenlo, mire el mensaje que Dios le daba. Mire el mensaje que Dios estaba dándole al apóstol Pablo. Primero, que abran los ojos. Mire, una persona no puede ver otra, o sea, una persona no puede entender, no puede hacer nada si primero no puede ver. No puede hacer nada de lo que se le mande a hacer. Tiene una limitación. Si hay una limitación tremenda, hermano, es el problema de la visión. Si usted no tiene la vista completa o si es completamente ciego, eso es una de las más grandes limitaciones que hay. ¿Sí o no? ¿Qué se puede hacer? Difícil. ¿Qué se puede desempeñar así? Es difícil. Entonces dice, ahora, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. A ver si me está entendiendo. El mensaje de Dios a Pablo era este. Primero, Pablo, su tarea es que esa gente logre ver. Que esa gente logre entender. Mire, cuando nosotros oramos, cuando nosotros llevamos el mensaje, cuando nosotros somos misioneros, cuando salimos a evangelizar, ¿de qué manera oramos cuando le compartimos el evangelio a la gente? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que la gente solo venga a la iglesia, que la gente esté ahí, que la gente nos dé, que nos ayude, que nos colabore. O la meta de nosotros es que esa gente abra los ojos y donde quiera, así no vengan a la iglesia, comenzar, Señor, abre los ojos de ese vecino. Señor, ábrele los ojos a ese vecino. Señor, que ese vecino entienda. Señor, que cuando usted le vaya a predicar al vecino diga, mire, hace rato vengo con una inquietud, no sé, algo me está, no sé, pero yo quería preguntarle, cuénteme, dígame, hábleme más de eso. ¿Por qué? Porque Dios ya está haciendo la obra en él. Amén, hermanos. Ese era el propósito de Dios a través de Pablo. Pero después de eso, entonces comienza. Ahora, como ya ven, sí, quizás ya se convirtieron, ya tienen los ojos abiertos. Ahora dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Que salgan de la situación en que están. Mire, ¿cómo se da cuenta un ciego si la luz está prendida o apagada? ¿Cómo se da cuenta si está en tinieblas o en luz un ciego? Las cosas Dios se las dijo al derecho a Pablo. Le dijo Pablo, lo más importante, antes de que salgan del poder de Satanás y de esto, primero es que ellos vean la situación en la que están. Amén, hermanos. Tenemos que orar a Dios en ayuno y oración, hermano, orarle, Señor, haz que mis hijos entiendan, Señor, haz que el vecino entienda la situación, que vea la situación, Señor, que Alvarado vea la situación en la que se encuentra. Amén, hermanos. Cuando la gente comienza a decir, terrible todo lo que está pasando, los hogares se están destruyendo, las vidas, los niñas embarazadas desde muy niña, hay abusos, hay tanta cosa, que la gente se escandalice y comience a ver la necesidad y digan, la solución es lo que dicen los evangélicos, hay que buscar a Dios porque Dios nos va a dar la solución. Amén, hermanos. Que la gente sienta la necesidad. Oremos a Dios por eso siempre. A veces nos preocupamos y hacemos planes, hermano. Mire, yo conocí al Señor en una iglesia donde cada que nos reuníamos decíamos, ¿qué nos inventamos? ¿Qué nos inventamos para que la iglesia crezca? ¿Qué nos inventamos? Uno decía, obras de teatro. El otro decía, inventémonos conciertos. El otro decía, inventémonos un partido de fútbol, invitamos a la gente. El otro decía, hagamos un paseo. Y la gente se inventa cantidad de cosas, sabiendo que el secreto está en orar por ellos para que ellos reciban la vista de Dios. Amén, hermanos. Cuando una iglesia comienza a perder la visión de Dios, comienza a inventarse cosas para poder traer gente, hermano, porque la gente ya no viene. Entonces vamos a inventarnos algo, porque ya la gente no viene. Porque si no oramos, mire, y lo hemos entendido, yo sé que hay iglesias y muchos lo hacemos y en esta iglesia se hace, hermano, es la oración para nosotros. Quizás algunos llegan a nuestra reunión y dicen, hay una hora de oración de 9 a 10 y ore, y ore, y ore. Usted no entiende de pronto el valor que tiene la oración que hacemos. Estamos desatando cadenas, estamos sacando al enemigo del donde estamos para que Dios bendiga las almas. Amén, hermanos. Hay un poder en la oración tremendo. Estamos estudiando con los hermanos en el ayuno el poder de Satanás, cómo el enemigo está organizado, cómo tiene poblaciones, cómo tiene países, hermano, cómo tiene manipulado, todo lo tiene, hermano. Y lo que tranca la obra del enemigo es la oración de la iglesia. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que tranca la obra del enemigo? La oración de la iglesia. Usted no, mire, usted sabe que los brujos no pueden tener centros de brujería cerca donde hay un cristiano evangélico. No pueden, hermano. Ellos no pueden, hermano. Siempre donde hay un hermano, y hay un brujo al lado y le hacemos culto, el brujo comienza a sentirse fastidioso y tiene que trasladar el centro de brujería al lugar, lo tiene que llevar para otro lado porque esos evangélicos le son un estorbo. ¿Usted lo sabía, hermanos? Dios nos ha dado el poder. ¿Cuántos lo creen? Dios nos ha dado la autoridad sobre los demonios, pero a veces no lo creemos, hermano.
Mire lo que nos pasa a nosotros, mire lo que nos pasa a nosotros. Y por eso a veces somos ciegos, tenemos una visión corta. A veces en el hogar las cosas andan mal, los hijos andan mal, y nosotros no ponemos la mano sobre ellos. Cuando ustedes hacen silencio porque el asunto está bien. A mí no me parece que cuando uno dice amén, mire, usted se analiza que cuando a alguien se le dice algo y se queda callado, es porque algo hay, algo nos está diciendo Dios. Y nosotros vamos a esa iglesia para que el pastor ore por los hijos de nosotros. Y nosotros vamos a decir, hermanos, ayúdenme a orar, hermano. Pero ¿cuántas veces hemos puesto, Señor, en el nombre de Jesús, Padre? O de pronto levantamos la mano y el niño se asusta porque cree que cada que levanta la mano es porque le vamos a dar, ¿cierto? Tremendo, ¿no? Mire, yo creo, y ojalá me equivoque, pero yo creo que el 80% de nosotros somos así. Y después vamos allá a decirle a Dios, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué en mis hijos? Y el Señor va a decir, ¿usted ministró sobre sus hijos alguna vez? Lo hizo como hacía con los hijos de los hermanos, con los demás. Usted como líder, usted como pastor, usted como miembro, así como oró con otros, hizo con los hijos suyos. Ese es el error que tenemos nosotros, hermano. Porque ¿sabe qué? El enemigo ha dicho, no, tranquilo, usted es siervo de Dios. Y con los hijos de Dios, los hijos de... nadie se mete. ¿Se recuerda la canción? Y con los hijos de Dios nadie se mete. Que nadie se mete, hermano. Los que están allí, hermano, en el, ¿cómo podemos decir? En el punto blanco, hermano, son los hijos de los pastores, los hijos de los hermanos. Usted no ha visto que a veces hay hijos de inconversos que se portan mejor que los hijos de los cristianos. Y dice, ¿pero por qué? Porque a ellos no los ataca el diablo como los ataca a los de nosotros. Amén, hermanos. Por eso tenemos que abrir los ojos y pedirle al Señor y orar y clamar y pedirle hasta que Dios haga algo. Amén, hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo? Ojalá lo hagamos. Ojalá lo hagamos. Entonces, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Cristo, a Dios. Mire lo que el enemigo tiene. El enemigo tiene amarrado a mucha gente. Nosotros no podemos predicarle aquí en Converso porque aquí hay algunos de pronto que fueron invitados. Y esperamos que Dios les haga entender a ellos la palabra como la entendemos nosotros. Amén, hermanos. Pero hermano, el enemigo ha venido trabajando. Mire, el enemigo no trabaja solamente afuera. Usted sabía, por ejemplo, que los demonios, hermano, de más rangos y los demonios más astutos se envían a las iglesias. Porque como saben que nosotros somos el que le hacemos contrapeso, nosotros tenemos un poder, hermano, sobrenatural delegado sobre nuestras vidas. Entonces los demonios que mandan a las iglesias no son los demonios de más bajo rango, porque saben que la iglesia ha recibido un poder. Amén, hermanos. Y la Biblia y el Señor declaró y dijo, estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. En mi nombre, ¿qué? Echarán fuera demonios. Los demonios lo saben, hermanos. Entonces ellos no van a enviar un demonio ahí que con una oracioncita salga. No, los demonios vienen potestad de huestes, hermano, tremendas para tratar de impedir, de robar la bendición, de poner tantas cosas, hermano, dentro de la iglesia. Muchas cosas, hermano. Muchas cosas pone el enemigo en las vidas. Y empezando, hermano, comienza a quitarnos la visión. Y entonces cuando ya se pierde la visión, entonces, hermano, ya comienzan a caer en tinieblas. Pues desde luego, cuando se pierde la visión, ¿en qué cae uno? En tinieblas. Y ya comienzan a envolverse en tinieblas, ¿sí? Y ya comienzan a envolverse en tinieblas, y ya comienza una pesadez y una situación, hermano, tremenda. Comienza una situación tremenda dentro del hogar, dentro de uno mismo, hermano. Mire lo que hemos oído que ha sucedido. Mire, por eso cuando yo les decía a ustedes que oráramos por los siervos que están aquí, ustedes de pronto se imaginan, pero hermano, nosotros que estamos en el ministerio sabemos la lucha que tenemos todos los días, hermano, contra el enemigo. A veces depresiones, a veces, hermano, angustia, a veces enfermedades, a veces preocupaciones, estrés, de todo sucede, hermanos. Y tenemos una responsabilidad no solo con el hogar, sino que tenemos una responsabilidad con una iglesia, tenemos una responsabilidad con una comunidad, tenemos una responsabilidad grande. Por eso se necesita la oración de un pueblo, amén, hermanos. De un pueblo que respalde, que uno sienta el respaldo de Dios a través de la oración del pueblo de Dios. Ojalá usted los vio y se los lleve grabados. Nosotros en la iglesia a veces pasamos los niños y los ponemos en fila todos y le decimos, ¿quién va a orar por este niño? Mírelo bien, yo oro por él. Bueno, usted ora por ese niño. ¿Quién va a orar por este? Hasta que pasan todos los niños que están allá, para que se los lleven en la mente, en el corazón, y oren por ellos, porque necesitamos la oración unos por otros. Amén, hermanos. Mire la otra parte del versículo, la parte que sigue del versículo. ¿Cuál es? ¿Para qué? Para que reciban, ¿qué?
por la fe que es en mí, que perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire esto que le estaba diciendo. Yo creo, no sé si nosotros entendemos todo lo que dice la palabra, todo lo que el Señor quiso decirle a Pablo. Pablo era un hombre muy inteligente, hermanos. Pablo era un hombre tremendamente inteligente. Pablo tenía una capacidad, hermano, tremenda. Cuando Dios le habla a Pablo de esa manera, Dios sabía que Pablo le estaba entendiendo lo que él le estaba diciendo. Y no era solamente para él. Mire que el mensaje que Dios le da a Pablo no le dice: Pablo, es que yo lo llamé a usted porque es que usted es un problemita en la iglesia, usted me está haciendo un estorbo, me está molestando mucho la iglesia. Entonces lo llamé pues para ver si se calma y se pone a favor de nosotros. Y no, la encomienda que Dios le da a Pablo es tremenda. Y comienza a decirle: para que reciban ¿qué? Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados. Para que reciban por la fe que es en mí. ¿Sabe que sabe alguna cosa que se ha perdido en la iglesia? Es la fe. ¿No cree usted, hermanos? Si yo les digo a ustedes, si yo les digo a ustedes, vamos a orar por un ciego que hoy Dios lo va a sanar. Usted va a decir: ay, el hermanito con lo que se metió. Ay, Dios mío, Señor, úsalo por favor. Ay, que no quede avergonzado, Señor. ¿Qué tienen esos hermanos? No tienen fe, pero nada. ¿Sabe qué dice el hermano Eugenio Macías en un testimonio que ustedes lo pueden encontrar por internet? Dice que una vez él predicando por la radio, él predicaba de milagro, unción y todo lo que Dios hace. ¿Ustedes saben cómo es el hermano Eugenio Macías? Y dice: y un día me llegó una familia y traían un ciego. Yo creo que ustedes lo han oído. Dice: llegó la familia y traían un ciego, y la familia dijo: y pastor, no nos vamos de aquí hasta que mi familiar reciba la vista, pastor. Y dice el hermano Eugenio Macías: ay, padre. Y habla así el hermano Eugenio y dice: uy, Señor, y ahora. Y sí, entonces el hermano Eugenio Macías dice: vamos a orar, listo. Y comienza a orar, y ora, y nada. Y él decía: Señor, ¿qué hago? Dijo: bueno, ¿ahora qué? Vamos a hacer algo. Y él decía: yo me inventaba una cosa y otra, y por dentro decía: uy, ¿en qué me metí? Y la familia decía: de aquí no nos vamos hasta que él no reciba la vista. De aquí no nos vamos. Y él estaba en la oficina: y de aquí no nos vamos. Y él dice: bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a comenzar a orar con los hermanos que están. Comencemos a orar desde ahí, así, hasta que lleguemos aquí. Y dijo: y me dio tiempo, y yo me fui para la oficina a llorarle a Dios y decirle: Señor, ¿yo en qué me metí? Y él dice en el testimonio, dice: yo le lloraba a Dios, y le lloraba a Dios, y le lloraba a Dios. Ay, Señor. Oye, esto es una situación difícil. Es una situación difícil. Porque esa gente dijo: no me voy de aquí hasta que mi familiar no reciba la vista. Y dice que él se fue allá a la oficina y se puso a llorar, y llórele: Señor, Señor, y llórele. Y se vino y comenzó a orar. Y entonces le dijo al ciego: bueno, cuando comience a vernos, avisa. Y comience: y llore, y ya ve, no, todavía no. Ore, y que ya ve, no, todavía no. Es tremendo. Yo creo que a nosotros muchas veces nos ha pasado. A veces cuando oramos por una endemoniado y uno ora y uno dice: Señor, pero ¿por qué no salió de una vez? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Cierto? Y como que nos angustiamos, y más como que cogemos más coraje, como que entre más fuerza gritemos, como que más ligero va. ¿Cierto? Y dice el hermano que comenzó a orar cuando de un momento a otro el ciego comenzó a orar: veo. Y él dice: ay, Señor, dice. Y él lloraba, hermano, no por el milagro, sino por el respaldo que Dios le había dado y lo había sacado de esa situación. Pero Dios, hermano, a veces nos prueba de una manera, a veces Dios permite tantas cosas, hermano. Una vez el hermano Vladimir ¿cómo le digo yo? Nos puso una bendición bien tremenda. El hermano Ferley Lobatón, ¿era el hermano Javier también? ¿O con quién íbamos para...? Bueno, él no sabe que le estoy hablando, cómo va a contestar. El hermano nos dijo: hay un soldado endemoniado allá en el batallón en Piedras, para acá cerquita. Entonces necesito que ustedes vayan y oren por ese endemoniado. Ay, Señor. Porque es que no lo han podido controlar, y entre varios soldados, y allá está, y hay que ir a orar por eso. Y yo dije: hermano, ¿y será que no hay una forma de que yo no vaya? No, vaya, hermano, que allá necesitan. Yo, hermano Javier también, ¿cierto? Me parece que fue los tres. Y ¿sabe qué? Tremendo, hermano. Yo me fui y me tiré allá en el altar y dije: Señor, respáldanos, porque imagínense, Señor, ¿cierto? Y nos fuimos. Y en ese batallón, pues uno llega a la primera guardia, ya que vienen los pastores que van a orar por él. Todos se dieron cuenta. La otra guardia: que vienen los pastores que vienen a orar por él. Pues todo el mundo, todo el batallón se dio cuenta que no íbamos a orar por el muchacho que estaba endemoniado. Y yo decía: Señor, ayúdanos, porque imagínense. Yo no sé qué pensaban ellos, pero yo estaba pensando eso. Ayúdanos, Señor, porque
Y así de guardia en guardia, ¿no? Como 4 o 5 guardias. A mí me hicieron eternas guardias hasta que llegamos allá donde estaba mi primero, dijeron. Y estaba la psicóloga del batallón y estaba el muchacho que había sido poseído por demonios la noche anterior. Y entonces comenzamos a orar y el muchacho sudaba y sudaba y sudaba. Y nosotros también sudábamos y sudábamos y sudábamos. Y entonces nos dijo el sargento primero, dijo, vamos allí donde yo, allí en mi oficina, no sé, lo llevó allá. Y eso era lleno de imágenes, hermano, pero todo por todos lados. Y dijo, mire, y anoche hice todo lo posible por sacarle demonio y no pude sacarle demonio al muchacho. Y dijo, y nosotros comenzamos a orar y todo, y dijo, pero él se sentía mal porque el muchacho no se endemoniaba, el muchacho normalito. Y él nos mostró hasta el video en el computador y dijo, mire, pastores, mire. Claro, ese muchacho eso se retorcía, eso entre todo, cogiéndolo, y él sacándolo a puras groserías. ¿Se acuerdan? Demonio, no sé qué, deje ese muchacho, no se mete. Eso le dice unas groserías así, hermano. Dijo, mire, bregué pastores anoche y yo no le pude sacar ese demonio al muchacho. Hay gente, hermano, en la ceguera espiritual que piensa que las cosas van así. Y Dios nos dio la victoria, hermano, y después yo siempre preguntaba por ese muchacho. No, que está bien. Yo le preguntaba al hermano Ferrer, hermano, ¿y el muchacho cómo sí que? No, hermano, que quedó bien. Yo decía, para la gloria de Dios. Pero Dios permite siempre las cosas con un propósito. Amén, hermanos. El propósito de Dios con nosotros, hermano, es que las personas salgan, hermano, del poder de Satanás a Dios. Ese es el propósito de Dios. Y Dios nos ha dado esa autoridad. A veces a nosotros nos da miedo. A nosotros, hermano, como que eso nos acobarda. Yo siempre le digo a la iglesia, hermano, prepárese. Porque si aquí llega un endemoniado, hermano, ya sabe, yo le digo, bueno, hermano, usted, hágale, hermano, allá. Uy, pastor, yo no sirvo para eso, yo no tengo ese don, yo no tengo la capacidad. La Biblia dice que todos los que creen, dice la Biblia, estas señales seguirán a todos los que creen en mi nombre. ¿Qué, hermano? ¿Cuántos han creído aquí? Oh, hermano, si hay un problema así, vea, hay gente de sobra. ¿Qué demonio se mete en medio de nosotros? Nosotros somos buenos para en coro decir amén, pero cuando suceden las cosas, no le digo que yo traté de sacar para no ir y fui, pero porque yo, vaya, no hay salida, hermano, vaya. Pero Dios todo lo permite con un propósito. Dios, hermano, nos ha llamado y ese es el problema que hay hoy en día. Uno se preocupa y uno piensa por qué no crece la iglesia allí donde estoy. Hay una preocupación, me imagino que eso está en todo. A mí me preocupa eso, hermano. Yo tengo un grupo de iglesia, hermano, y yo quiero ver más gente y quiero ver gente convertida y quiero ver gente que llegue, hermano, arrodillada, buscando al Señor, apartándose del pecado. Uno quiere ver al vecino, uno quiere ver al conocido, uno quiere ver al familiar. Uno dice, Señor, trae los que hay que hacer, oremos, hermano, clamemos, pidamos, hablemosle, hermano. Nos inventamos a veces estrategias. Nosotros a los niños pequeños, hermano, cada mes se le da un regalo al niño misionero. ¿Para qué? Para que traiga ahí niños a la iglesia. El que traiga más niños a la iglesia le damos un regalo. Cada mes se le da cada mes, ¿cuánto lo hacemos nosotros, hermano? ¿Dónde está la hermana de los niños? Cada 2 meses. Ah, bueno, cada 2 meses. Cada 2 meses los traemos y le decimos, hoy vamos a darle un premio al niño misionero, y lo hacemos en la escuela dominical. Entonces los otros niños dicen, voy a invitar a uno. Yo dije, voy a hacer eso con los grandes, a ver si le damos un premio a los niños grandes misioneros. A veces uno cree que eso es simplemente como por un incentivo. Pero usted no se imagina, o yo sé que nos imaginamos, cuánto regalo o qué premio recibimos en el cielo con una persona que se arrepiente. A ver, hermanos. Por eso la mentalidad de nosotros, el propósito de nosotros debe ser ese, hermano. Mire, yo quisiera, pues, de pronto, para no demorarme tanto, hermano, decirle, mire, qué bueno que en nosotros se nos meta el corazón. Señor, ese mensaje que se le dio a Pablo de llegar a la gente, que abran los ojos, que salgan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, que cree, del poder de Satanás a Dios, que crean por la fe que es en el Señor, sí, para que reciban el perdón de los pecados. Y no solamente eso, sino que reciban, ¿qué, hermano? Herencia. ¿Que se le va a dar a quiénes? A los santificados. Nosotros no sabemos, miren, nosotros somos tan tremendos. Yo les decía a los hermanos y les digo esto, si nosotros hubiéramos pirifoneado aquí en Alvarado y hubiéramos dicho, señores de Alvarado, les vamos a regalar 10,000 pesos al que vaya, estamos bendecidos, todo el que vaya a la campaña va a recibir 10,000 pesos. Hermano, las filas que se van a ver por todo esto son interminables.
Usted dice, pero exagerado. Si eso es en Ibagué por un tamal y la gente hace hasta filas de 2.000 personas por un tamal. Por un tamal, hermano. Pero vaya usted a Perifonía y diga, los invitamos a una campaña, Dios te va a sanar, Dios te va a libertar, Dios te va a restaurar tu hogar, Dios va a hacer cosas grandes en su vida. La gente, sí, eso ya todas las veces le hemos oído. Pero ¿por qué piensan ellos así? Porque están, ¿qué? Ciegos. No hay que culparlo, no se ponga bravo cuando un inconverso no le pone cuidado. Mírelo con ojos de amor. ¿Sí? Busque la forma de que él le entienda. Dígale a Dios que le dé sabiduría. Si puede orar por él, ore. No se lo traiga ya para la iglesia, porque él lo que le tiene miedo es eso. Dígale, si quiere yo oro por su vida. Cuando tenga problemas me llama, alguna cosa, alguna necesidad. Y verá que usted va buscando la forma de poder entrar a esas personas y darles a conocer el mensaje de Cristo. Amén, hermanos. A eso nos ha llamado Dios, hermano. ¿Cuántas estrategias no tenemos nosotros para que las almas lleguen? Y pensamos, yo le decía a alguien, a una hermana de acá, de las hermanas antiguas de la iglesia, yo le decía, mire, la experiencia del pastor nos sirve a nosotros, la experiencia del pastor nos sirve a todos, nos sirven las experiencias, cómo trabajan, cómo Dios los usa, qué hacen para la obra de Dios. Eso nos sirve, hermano. No es que estamos sacando gente para tenerlas en la iglesia, para amontonar gente en la iglesia. No, queremos que la gente salga de la ceguera espiritual que tienen, que salgan de los vicios, que salgan, hermano, de la maldad, del pecado, y conozcan a Cristo para que sean salvos. Amén, hermanos. Muchos piensan que es que queremos sacarle gente a otras iglesias y que eso es lo que queremos, y a veces se nos convierte como en una cosa horrible, hermano, como una competencia, hablando de los demás y competimos con los otros, y eso no. El propósito de nosotros es que la gente conozca a Cristo. Cuando yo veo una pareja peleando, cuando yo veo dos hombres peleando, cuando veo que un niño es maltratado y todo, ¿qué digo yo? Ese necesita a Cristo. Amén, hermanos. Eso es lo primero que pensamos. Cuando vemos la necesidad, cuando vemos noticias, cuando vemos peleas, cuando vemos tanto alboroto, tanta cosa, decimos, esa gente necesita a Cristo. Esa gente tiene una religión, pero siguen en lo mismo. Amén, hermanos. Esa gente tiene una religión, pero siguen pecando, siguen borrachos, siguen maldiciendo. ¿De qué sirve tener una religión si no le cambia la vida a la persona? Lo que le estamos hablando a la gente no es una religión, no es el movimiento, no es esto, es que cambien de vida. Amén, hermanos. Que conozcan a Cristo, que sean salvos. ¿Salvos de qué, hermano? Del vicio, de la maldad, del odio, del rencor. Todo eso que tiene cargada la gente, hermano, que los tienen agobiados ahí. Muchos se están quitando la vida. Usted no sabe cuántos se están quitando la vida en este momento. Oye, unas estadísticas, hermano, por televisión. La ciudad donde más hay muertes es en Cali. Le sigue Bogotá y luego sigue Medellín. Hermano, aterrador, asesinados. Estoy hablando de personas asesinadas. Mueren 100 personas en Cali, 3 personas por día. O sea, un promedio de 100 personas al mes asesinadas en Cali. Asesinadas, no que mueren por muerte natural ni nada, asesinados. O sea, sicariato, de alguna forma, peleas, riña y todo. Un promedio de 3 personas por día y más de ese promedio mueren asesinados en Cali. En Bogotá hay un promedio casi igual, en Medellín igual, y otras ciudades, hermano. Eso. Ahora, estamos hablando solo de una ciudad. De una ciudad. Imagínense los que pueden morir asesinados en todo Colombia, hermanos. Son cantidades, y son 100 en una sola ciudad. Imagínense la cantidad de gente que están matando en este momento, hermanos. Es terrible, pero a veces no vemos eso, a veces no somos insensibles a la necesidad y no oramos, hermano, no lloramos, le decimos, Señor, mira, el que está allí metido en problemas, el que le está haciendo brujería al otro, Señor, el que está dándole un bebedizo allí al otro, el que está dándole para robar al otro, el que está buscando, no, a veces no oramos de esa manera porque nosotros ya hemos perdido la sensibilidad de Dios de esa manera. A veces uno canta, ayúdame a mirar con tus ojos. Si así pudiéramos, quién sabe si aguantaríamos. Yo quiero sentir con tu corazón. ¿Quién sabe si aguantaríamos? Porque lo que Dios ve, hermano, quizás no sé si nosotros lo aguantemos. ¿Cierto? No más, yo no sé quién aquí, pero no más si nosotros viésemos que están matando a alguien, uno no se aguanta, hermano. Uy, terrible. Yo cuando veo una pelea, yo digo, hay que llamar a la policía o algo, pero yo no me voy a mirar allá, porque yo qué voy a hacer. Uno comienza haciéndole fuerza al uno o al otro, para que no lo mate. ¿Sí? ¿Así es uno? ¿O no? Uy, es que este es el más débil, que no se deje y que... Terrible, ¿cierto?
La insensibilidad que hay, tan terrible que la gente le hace ruedo y comienzan, hermano. Mire, ¿sabe qué videos son virales en internet, hermano? Las macheteras, los cuchillos, las peleas, lo sangriento, hermano, se vuelve viral en internet porque a la gente le gusta mirar la violencia, le gusta, le encanta eso. Ay, mire cómo le bajaron en la cabeza a este. Ay, mire cómo cortaron a este. Mire cómo le dieron puñalada a este. Mire cómo se agarraron a machete eso. Y lo mandan en los grupos de WhatsApp y todo eso. ¿Es así o no es así? Y hasta cristianos. Entonces, hermano, ahí uno no sabe dónde es que está la ceguera espiritual, dónde es que está el problema espiritual. Nosotros nos hemos metido en una situación y que Dios nos ayude, hermanos, porque hemos sido tan contaminados por este mundo, hermano, que hemos perdido tanta sensibilidad de Dios. Mire, imagínese usted, y lo he dicho varias veces, imagínese usted que el apóstol Pablo viniera por un momentico y estuviera en este tiempo. ¿Cómo sería el escándalo de este hombre? Y que viniera a la iglesia, no más que viniera a la iglesia de nosotros, no lo mandemos para otro lado, y virara y dijera, uy, tremendo, ese es el evangelio de ahorita, uy, terrible, ¿cierto? Amén, hermanos. El uno hablando del uno, el otro lado por este lado, el otro renegando por este lado, el otro por acá, el otro por allí, el otro, cantidad de cosas, hermano. Como decía el pastor que hacía la oración al principio, a veces no es hablar bonito, ni de tener un ministerio, ni tener gente en el altar, y tener coros, y tener toda esa gente que ni guarda testimonio y que nos hace quedar mal allá afuera. Es mejor así, no esté solo, uno solo cantando, pero que dé buen testimonio. Amén, hermanos. Porque la gente, como decía, creo que era el pastor, decía, la gente mira, o el pastor que predicaba anoche, la gente no mira tanto lo que hacemos, la gente mira, hermano, el testimonio, cómo somos, cómo es usted ahí, qué dice el vecino. Hermano, si vamos a la casa suya y le preguntamos a la vecindad qué opinan de usted, van a decir, esa señora es muy amargada, ese es evangélico, es de su iglesia. Uy, no, usted, porque así me dijo una señora una vez, usted es el pastor de la iglesia, y dijo, usted, ¿por qué tiene gente hacia allá? Brava la señora, y me mencionó a alguien de la iglesia. ¿Usted por qué tiene gente así? Pero la señora brava. Yo recuerdo que yo estaba allá afuera limpiando el carro cuando vivía por allá, para la parte de abajo de la iglesia. ¿Y usted por qué tiene gente en su iglesia así? Yo le dije, pues la verdad, la iglesia es para esa gente. ¿Sí? La iglesia es para los que están enfermos, para los que andan mal. Y estamos trabajando con ellos para que Dios los transforme, para que Dios los cambie, porque Dios no vino a los santos, Dios vino a los que necesitan de Dios. Ah, pero es que sí. Pero no nos vamos a justificar en eso para que la gente haga lo que quiera. Tenemos que dar buen testimonio. ¿Sabe qué hizo que mi mamá se convirtiera? Yo lo digo siempre que predico, yo no sé si ya me lo han oído ustedes, pero eso me marcó a mí, hermanos. Yo tenía quizás unos 8 años y mi mamá la visitaban unos gringos y una señora, esa señora tenía 9 hijos y eran 7 varones o 6 varones y 3 mujeres, y todos esos 9 hijos iban a la iglesia con ella. Y mi mamá veía el testimonio de esa señora y dijo, a mí me gustaría ser evangélica algún día para tener un hogar como esa señora. Eso le llamó la atención a mi mamá. Y yo estaba oyendo lo que mi mamá decía. Cuando ellos se fueron y lloviendo, hermano, y las 3 ancianitas subiendo por un filo así en una finca que estábamos, y mi mamá estaba ahí y dice mi mamá, a mí me gustaría ser evangélica para tener un hogar como esa señora. La señora que tenía 9 hijos y que el marido era un borrachín terrible, pero esa señora llevaba a sus hijos así, hermano, vea. Y esa señora daba testimonio y de ahí salieron varios pastores, músicos. Eso fue una familia tremendamente bendecida para Dios, hermano. Cuando usted da buen testimonio, cuando usted busca a Dios, Dios bendice su hogar, Dios bendice sus hijos, Dios bendice la iglesia, Dios bendice todo. Amén, hermanos. Dios bendice de una manera especial. Pero cuando llevamos una vida ahí, hermanos, nos agarramos a pelear con el uno, con el otro. Eso en la iglesia cada rato tocas arreglando problemas. No, hermano, pero es que yo no me voy a dejar. Pero es que usted está a favor de la hermana, hermano, del hermano y esto. Y hágale. Hay iglesias de todas arreglando problemas, hermano. Que no seamos un problema en la iglesia, sino una bendición. A ver, hermanos, que seamos una bendición nosotros. Antes que Dios nos use a todos los que estamos aquí, Dios nos usa antes para dar consejos a otros, para que la gente diga, venga, yo quiero que me dé un consejo, porque usted, ¿cómo hace para tener esos hijos así? ¿Cómo hace usted para vivir una vida así? ¿Cómo hace usted para esto? No, es que yo tengo al Señor, es que yo nací de nuevo, y la persona va a decir, yo quiero eso. Amén, hermanos, yo quiero eso. Pero cuando la gente no ve en nosotros eso, ¿qué quiere la gente? Cuando la gente ve en nosotros de pronto hipocresía, engaño. Una vez llegó unas señoras bravas a la entrada de la iglesia. Yo no era pastor cuando eso, era líder. Y esas señoras estaban bravísimas y me dijeron, hermano, hay 2 señoras allá que están. Y entonces el pastor que estaba me dijo, vaya, hermano, arregle ese problema ya.
Y me voy yo, hermano, y llego y esas señoras, aquí asiste fulano de tal. Sí, señora, aquí está. Pues aquí me tienen que pagar todo lo que ese señor me debe, porque o si no, yo no sé qué vamos a hacer. Y esas señoras estaban, hermano, y entonces yo le dije, ¿quién es ese sinvergüenza que le dé plata, hermano? ¿Quién es ese sinvergüenza que le dé plata? Yo no me puse a decirle, va, señora, no, yo le dije, no, si ese sinvergüenza está aquí, yo voy y lo saco y lo saco aquí, que le ponga la cara a ustedes, porque tiene que aprender a ser responsable. Y yo le digo eso a los hermanos en la iglesia, si aquí viene alguien a poner problemas en la iglesia, yo le digo, hermano, saquen el hermanito que vaya y ponga la cara allá. Porque uno tiene que dar testimonio. A ver, hermano. Y entonces las señoras cuando vieron que yo no me puse a favor de él, dijo, ah, bueno, sí, porque es que usted debe entender. Yo le dije, no, sí, ya, yo mismo le voy a decir que debe de ser sinvergüenza y de ahora en adelante eso se las picaba de profeta y eso era evangelista, eso era hasta para vender hacía. Y se puso bravísimo porque yo le dije, de ahora en adelante, le dije al hermano, el pastor que estaba en la iglesia, yo le dije, hermano, ese hermano no se le puede poner a hacer absolutamente nada, hermano. Porque ese testimonio que está dando, hermano, no sirve para nada. Que Dios nos ayude. Amén, hermanos. Yo quiero que miremos un versículo más. Y vamos a terminar con otro versículo más, hermanos. Gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Alabado sea Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 6. Vamos a mirar un momentico ese versículos, hermano, y luego oramos a Dios. Amén, hermanos. Le pedimos a Dios que Dios nos ayude. Amén. Que Dios quite todo lo que esté estorbando nuestras vidas, hermano. Todo lo que no deja crecer la obra del Señor. Todo lo que no nos deja crecer a nosotros. Que el Señor haga una obra especial. ¿Cómo dice el versículo, el versículo 3? ¿Cómo dice, hermanos? ¿Qué dice? Pero si nuestro evangelio está encubierto, ¿qué pasa? Entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4, ¿qué dice? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es, ¿qué, hermano? La imagen de Dios. Nosotros tenemos que detectar dónde está el problema. Y el problema está en que el enemigo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no entiendan el evangelio de Cristo. Uno a veces dice, hermano, pero si es que a la gente se le dice, se le muestra, se le habla de muchas maneras, pero no entienden, dicen hermanos. Hermano, yo no le he dicho de todas maneras. Sí, eso es así, hermano, porque es que el enemigo ha cegado el entendimiento de las personas para que no entiendan el evangelio de Cristo. Eso ha sucedido. Amén, hermanos. Eso ha sucedido en las personas. Y por eso a veces no pueden entender y nosotros nos desesperamos y no hallamos qué hacer, hermano. A ver cómo hacemos, de qué manera les hablamos, de qué manera hacemos que sientan, que reciban, hermano, el mensaje de Dios. Miren lo que dice otro versículo, hermano, Efesios 1:8. Así rapidito. Quiero mirar la responsabilidad que tiene la iglesia en cuanto a esto. Efesios 1:8. Miren lo que dice Efesios 1:8. Aquí está el problema, hermano. Aquí podemos detectar un problema. Efesios capítulo 1, versículo 18. 1:18. ¿Qué dice Efesios 1:18? Si lo tienen ya, ¿cómo dice? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. ¿Sí? En los santos. Para que se pueda entender. A ver, si la iglesia no logra entender lo que Dios tiene para nosotros, ¿qué va a entender la gente de afuera? Menos. Si usted no entiende para lo que ha sido llamado, lo que Dios tiene para usted. A mí me gusta cuando un versículo que dice que nosotros debemos gozarnos en esta esperanza, o sea, pensando en todo lo que Dios va a hacer, todo lo que Dios nos va a dar a nosotros. Eso nos motiva a mejorar, a perfeccionarnos, a santificarnos, hermano, pero la gente de afuera no lo sabe. Si nosotros no lo entendemos, la gente de afuera menos. Primera de Juan 2:9. Quiero que leamos estos versículos, hermano. Primera de Juan 2:9. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. Mire lo que dice ahí. Primera de Juan 2:9. ¿Cómo dice? Oiga esto. Póngale cuidado a esto. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué pasa, hermano? Oiga eso, hermanos. ¿Cómo vamos a hablarle de la luz nosotros a los demás?
¿Cómo vamos a hablar de luz? ¿Cómo vamos a hablar de liberación? ¿Cómo vamos a hablar de ceguera espiritual y de todo eso cuando nosotros, hermano, cometemos tantos errores? Mire lo que dice aquí. El que dice que está en luz pero aborrece a su hermano, ¿qué pasa, hermano? Todavía está en tinieblas. Entonces mire lo que pasa. ¿Cómo puede una persona llevar el evangelio de Cristo a otras personas? ¿Cómo puede compartir el mensaje de Dios a otros cuando él está en tinieblas? Amén, hermanos. Cuando él está en tinieblas. Mire lo que pasó un día. Les voy a contar lo que pasó un día. Estábamos en un programa, no le voy a decir dónde ni nada, pero apenas terminó la predicación se me acercó alguien y me dijo: lástima, yo a ese pastor no le creo nada. Y me dijo, y todos los que estaban conmigo no le creemos. Tremendo eso, mano. Y yo dije, o sea, eso me sorprendió eso. Era una actividad grande y era un grupo grande de gente, mucha gente. Pero se acerca alguien y me dice: lástima que yo a ese pastor no le creo. Y yo no hallaba qué decirle, o sea, ¿yo qué le digo? ¿Yo qué le digo? Pero yo le voy a decir una cosa: si usted tiene algo contra una persona y predica y usted no le cree, usted está poniendo cuidado al hombre. Usted no ha visto la palabra que leyó, lo que dijo. Sí, lógico que hay que guardar un testimonio y todo, pero no deje que le robe la bendición eso. Por eso a veces no hay libertad, por a veces no hay porque miramos yo siempre lo digo cuando predico, digo el que miramos, el que dirige, el que predica, todo. Estamos poniendo la mirada en el hombre solamente y no dejamos que Dios ministre, que Dios haga algo, que Dios nos liberte, que Dios nos alimente con la palabra. Estamos pendientes, hermano, de qué hace, cómo anda, quién es, cómo es, y preguntamos si es posible. Y si alguna cosa no le vemos, entonces de una vez, hermano, decimos. ¿Y sabe qué me dijeron esas personas para redondear eso? Es que ese señor le debe plata a más de uno y es muy mentiroso. Tengamos mucho cuidado, hermano, porque uno puede ser predicador y todo, hermano. Pero si yo me paro aquí, yo no sé, que Dios me ayude, ¿no? Yo siempre he dicho que Dios me ayude, pero si yo me parar aquí me inspiro y digo cosas que ni yo las cumplo, no nos engañemos. Dios no nos puede bendecir así, Dios no puede bendecir la iglesia donde estamos, Dios no va a respaldar el ministerio, Dios no va a hacer nada. Porque nosotros tenemos que Dios nos ayude a eso. Amén, hermanos. Decía Pablo que a él ni la conciencia lo acusaba y se atrevía a decir que los hermanos tomaran el ejemplo de él. ¿Cómo sería ese hombre de tremendo? Amén, hermanos. Que Dios nos ayude. Amén, hermanos. Pero no nos dejemos robar la bendición de Dios. No nos dejemos robar la bendición de Dios por nada. A veces nos ponemos a pensar, a veces no predicamos el evangelio, y lo he dicho siempre y con esto quiero terminar. Mire, a veces no predicamos el evangelio, a veces no traemos almas a los pies de Cristo porque alguna cosa nos pasa, porque comenzamos a pensar en una cosa y otra. Usted está haciendo estorbo para la obra de Dios. Usted no se está dejando usar por el Señor. No se ponga a pensar en pensamientos, piense en la obra de Dios, piense en las almas, dígale al Señor: Señor, ayúdame, traiga, póngalos en los pies de Cristo y verá que Dios se va a encargar de hacer el resto. Amén, hermano. Dios se va a encargar. Ore, ayune, hermano, por el obrero, ore por el amigo, ore por el líder, ore por el hermano. Si Dios le muestra a usted los defectos de él, es porque Dios lo está poniendo a orar a usted por él, no para que usted critique ni para que murmure. Y no: Señor, tú me estás mostrando eso, Señor, en el nombre de Jesús, ayuda a este hermano. Señor, santifícalo, úsalo, este hombre lo necesita la obra. Señor, la iglesia necesita gente santa. Padre, ayúdalo, bendícelo. Hermano, respalde a ese hombre, a esa mujer, para que la obra siga adelante. Amén, hermanos. Cuando Jesús iba a las sinagogas, sabía todo lo que había ahí, mas sin embargo él iba y allá adoraba a Dios y buscaba a Dios, hermano. Y eso no le impidió el propósito y el trabajo que él tenía. Los que más le hicieron la guerra fueron los sacerdotes. La misma gente le hizo la guerra, pero él, importa eso, hermano, seguía predicando. Esa gente, y él murió por eso, es que le escupió, por ese que le dio látigo, por ese que le puso la corona. ¿Por quién murió él? Por ese. Amén, hermanos. Por ese murió él. Pero a veces los sentimientos de nosotros son movidos, ¿sí? Si la persona me hace algo pues de mala, no oro por él ni le hablo de Cristo, pues por algo tendrá que sufrir. Que Dios nos quite eso, porque Dios a nosotros nos ha dado una visión espiritual para que nosotros trabajemos por las almas que Dios tiene para salvar. Amén, hermanos. Si hemos perdido la visión, yo sí digo eso, hermano, si hemos perdido la visión en estos tiempos, si ya no evangelizamos ni invitamos a una persona a la iglesia. Si yo le preguntara a usted, hermano, ¿cuánto hace que usted no invita a una persona a la iglesia? Seguro que hay personas que levantan la mano aquí. ¿Cuánto hace que no lleva a una persona a la iglesia? ¿Cuánto hace que no lleva a una persona a la iglesia? No falta el que levanta la mano. Hermano, yo siempre mantengo llevando, pero ¿para qué, hermano? Eso no lo llevo. Y comienzan con la cosa.
No, usted cumpla con su parte. Lleve gente a la iglesia, invítelos, invéntese algo, hermano, invéntese algo, ore toda la semana, diga, Señor, imposible, en todas las semanas yo no puedo llevar a una persona a la iglesia, Señor, tanta gente que nos rodea y necesita de ti, Señor, alguna persona, y usted comienza a orar, a orar, a orar, a orar, a orar, a orar a Dios por eso, seguro que Dios le va a dar personas para que los lleve a los pies de Cristo. Y el próximo domingo usted aparece con una persona y dice, pastor, aquí traigo mi visita. Y llega el otro hermano, pastor, aquí traigo esta visita, estoy orando por él, pero aquí está. ¿Usted se imagina que todos los que estamos aquí, el próximo domingo llegamos con una persona? Ah, hermano, Dios quiere hacer eso. ¿O no quiere hacer eso Dios? Pero ¿sabe que a veces hemos perdido la visión? El interés, el propósito. No oramos por eso, Señor, dame un alma. Yo creo que, no sé, pero ¿cuántos rodillas? Señor, dame un alma. Señor, ayúdame a traer una persona aquí todos los días. Y dele, y dele, y dele. Y le habla al uno, invita al otro, hermano. Yo estoy seguro que el más interesado en que traer las almas a los pies de Cristo, el mismo Señor va a poner el sentir en cualquier persona para que usted lo traiga, que usted lo use, Dios, como un instrumento para llevar gente a la iglesia. Amén, hermanos. Y que la iglesia comience a crecer y que la iglesia comience a ser bendecida. Vamos a orar en esta tarde al Señor. Y vamos a pedirle al Señor, amén, hermanos, que nos ayude a ser ganadores de almas.